Listo, a ver, ahora sí. Todavía no puedo compartir. Espero que todo haya sido positivo y fructífero en esta semana. Eh, Igualmente, ¿no? La celebración del Día del Maestro haya sido también muy bonita en cada institución educativa donde ustedes están laborando y también su día de descanso, que ha sido el día miércoles. Vamos a esperar. Ya está. Ya, ahora sí, ya puedo compartir. Y lo que tenemos el día de hoy es una actividad muy interesante y también en función de esta actividad o de esta clase vamos a hacer la pregunta del foro, ¿no? Al final de la clase les voy a compartir y tiene que ver con estas dos discapacidades que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con la discapacidad visual y auditiva, ¿no? Recordando que ya estamos terminando también nuestro semestre, nos queda esta y la siguiente clase que vamos a tocar un tema muy interesante en cuanto al tema de la promoción, de la concientización sobre las necesidades educativas especiales y también cómo actuar. Muy bien, vamos a continuar. Y antes de dar de lleno a la clase, voy a compartir esta información muy interesante que nos va a aclarar el tema del día de hoy. Así que por favor, acá estoy compartiendo el enlace. Si es que no logran visualizar, pueden luego copiar y ver el enlace por YouTube. Buenas noches, Marta Dávila. Y la pregunta acá es, ¿qué son y cómo tratar la discapacidad visual y la discapacidad auditiva? Voy a compartir y en función de este video vamos a conversar después. El alumno con ceguera o discapacidad visual tiene necesidades educativas especiales derivadas de la dificultad de acceder a la información a través del sentido de la vista. Por tanto, en líneas generales, lo que hay que hacer es potenciar el desarrollo y la utilización del resto de los sentidos para compensar la discapacidad visual. ¿Qué características generales plantean los alumnos con discapacidad visual? Dificultades para recibir la información del entorno. Dificultad para aprender por imitación. En cuanto al desarrollo cognitivo, puede ser algo más lento. El estilo de aprendizaje es diferente, ya que tienen dificultades para aprender por imitación. En cuanto a la atención, los alumnos con discapacidad visual tienen que estar más alerta para no distraerse o aburrirse. Por último, en cuanto a las competencias sociales, a veces presentan unas habilidades sociales no verbales deficitarias, por ejemplo falta de expresión facial, gestos, etc. ¿Qué se necesita para dar respuesta a estas necesidades? Estimulación auditiva. La estimulación tanto del sentido del gusto como la del olfato. Adecuación de los ritmos de aprendizaje. Disponer de un mayor tiempo para la realización de las tareas. Un uso de aparatos específicos como, por ejemplo, la impresora braille, la máquina portátil de lectura de textos, o un graficador de relieve. Incluso una pérdida de audición leve puede presentar problemas en la escuela. Es por tanto fundamental estar atento a los signos de pérdida de audición de los alumnos. Se habla de alumnos y alumnas con pérdidas auditivas leves, medias, severas o profundas. En la deficiencia auditiva leve
El umbral de audición se sitúa entre 20 y 40 decibelios y en condiciones normales puede pasar desapercibida. La deficiencia auditiva media tiene un umbral que se sitúa entre 40 y 80 decibelios. Se puede adquirir la oralidad por vía auditiva, si se cuenta con una buena prótesis. Una deficiencia auditiva es severa profunda cuando el umbral está entre 70 y 90 decibelios y solo puede percibir algunas palabras amplificadas. Hablemos ahora sobre algunos trastornos auditivos. Anomalías en la fonación, con un ritmo irregular. Existencia de dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Problemas de atención. Pobre opinión de sí mismo, bajo autoconcepto y autoestima. Consejos para llevar a cabo en el aula. La preparación es la clave. Como profesor de alumno con deficiencia auditiva, es preciso planificar muy detalladamente los contenidos de la unidad didáctica, el vocabulario nuevo, el lenguaje técnico que vayamos a emplear. Utilizaremos ilustraciones y diagramas siempre que sea posible, así como todo tipo de medios visuales, transparencias, diapositivas, dibujos, materiales concretos, etc. Siempre que empleemos información visual, debemos tener cuidado de señalar aquello a los que nos estamos refiriendo. Podemos escribir en la pizarra un pequeño guión, esquema o resumen que pueda servir al alumno como marco de referencia para retomar el hilo cuando se pierda en una explicación. Por último, facilitarle resúmenes escritos, por ejemplo, puede reducir la dificultad de tomar notas y proporciona una manera útil de ordenar la información. Aquí concluye nuestro vídeo sobre las discapacidades visuales y auditivas. Espero que les haya gustado. Muy bien, en todo caso, esto ha sido un preámbulo de lo que vamos a ver el día de hoy. Qué bueno que estén ingresando. Ya somos 19 participantes, por favor. Espero que estén todos bien en los lugares donde están, porque realmente ustedes son un poquito más. Vamos a esperar que sigan ingresando. Muy bien, hasta acá alguna información, algún comentario sobre estos dos temas que vamos a ver el día de hoy. Me hacen mención si es que tuviera alguna inquietud. Buenas noches, Rocío. Rocío, un gusto saber que estás presente también y igualmente a todos los compañeros el día de hoy. En todo caso, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante y que tal vez en algún momento podamos tener alguno de estos pequeñitos en general dentro de nuestras aulas o tal vez a nivel de algún servicio, etcétera. Así que vamos a ir retomando el tema que es la discapacidad auditiva en este caso. La discapacidad auditiva se define como la pérdida o aquella anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo y tiene como su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral, ¿no? Las personas con esta discapacidad se distinguen entre sordas, que son aquellas personas que poseen una deficiencia total o profunda, y las personas hipoacúsicas, las cuales poseen una deficiencia parcial, es decir, que cuenta con un resto de información auditiva o resto auditivo, el cual puede mejorar con el uso de audífonos. El audífono es aquel aparatito electrónico que amplifica los sonidos. En todo caso, podemos distinguir, ¿no?, a estos dos tipos de personas con la discapacidad auditiva: las personas sordas y las personas hipoacúsicas. Muy bien, vamos a conocer un poquito de las causas, ¿no? ¿Por qué podría ocurrir esta discapacidad auditiva? Vamos a conocer un poquito las causas prenatales. Se dan por algunas afecciones durante el periodo de gestación. Se clasifican en dos tipos. Uno que tiene que ver con ese origen hereditario genético que afecta a uno de cada 4.000 niños o nacidos y pueden presentarse aisladas o asociadas eh, a otros síndromes o también a otras patologías. Y las adquiridas, las que tienen su origen en procesos infecciosos como la rubiola, la toxoplasmosis, la sífilis, etc. O bien la administración de algunos fármacos a la madre que puede llegar por vía placenta al feto. Al conocer las causas neonatales,
vamos a recordar que en ocasiones no están muy claras y que depende de diversos factores, ¿no? Que se pueden ir interrelacionando. Podemos centrar las causas neonatales en cuatro. Una anoxia neonatal. Anoxia significa que no llega el oxígeno al cerebro, la ictericia, la prematuridad y el traumatismo obstétrico, ¿no? Por eso es muy importante cuando, no sé, cuando ustedes recuerdan de que le hacen una pequeña historia de su hijo, de su hija, del niño, le pregunta cómo fue su embarazo, si tuvo alguna complicación en el parto o no, si el niño estuvo en la incubadora, si el niño presentó alguna dificultad al nacer, entre otras preguntas que se relacionan para conocer cómo fue ese proceso del pequeño en el momento del embarazo y también en el nacimiento. Y algunas causas postnatales dentro de este grupo están relacionadas todas aquellas hipoacusias que aparecen a lo largo de la vida de una persona, destacando como causas importantes la meningitis, la meningitis, que son enfermedades, son inflamaciones, en todo caso, el sarampión, la varicela, así también como la exposición de sustancias tóxicas en grandes cantidades, especialmente de carácter farmacológico. Si bien es cierto, también por este tipo de enfermedades, de situaciones, hace de que el niño, si bien es cierto, nació todo ok, todo bien, entre comillas, en el proceso, como consecuencia de presentar una de estas enfermedades, pueda generarle el tema de esa discapacidad auditiva. Así que recordemos que estas causas pueden variar también, ¿no? Y cada niño pueda también tener un compromiso totalmente distinto en cuanto a su desarrollo, digamos, evolutivo, ¿no? Así que son estas causas que se pueden dar en el transcurso también de nuestra vida, ¿no? A nivel de postnatales también podemos tener algún tipo de accidente donde perdamos cierta, digamos, tengamos esta cierta discapacidad, ¿no? En algunos casos, un accidente, si estamos expuestos a ruidos que nos pueden perjudicar al nivel del sistema auditivo, hace de que también podamos perder una gran parte de este, digamos, de este sentido, ¿no? De este sistema. ¿Ok? Algunas clasificación, como ustedes vieron en el video, también nos mencionaban algunas clasificaciones. Acá vamos a mencionar algunas, según pues una clasificación internacional, nos menciona que hace referencia a la audición normal. Dentro del umbral de audición está de 0 a 20 decibeles. El sujeto, en todo caso la persona, no tiene dificultades en la percepción de la palabra. La hipoacusia leve o ligera de 20 a 40 decibeles. En este caso, la voz débil o lejana no es percibida. En general, el niño es considerado como poco atento y su detección es importantísima antes y durante la edad escolar. Y la hipoacusia media o moderada en un rango del 40 a 70 decibeles, el umbral de audición se encuentra en el nivel, digamos, de conversacional medio. Es decir, que hay el retraso en el lenguaje y algunas alteraciones, perdón, articulatorias son muy frecuentes. También vamos a seguir avanzando con la clasificación y encontramos a la hipoacusia severa, que se da entre el 70 a 90%, a 90, de 70 a 90 decibeles, en el cual es necesario elevar la intensidad de la voz para que ésta pueda ser percibida. El niño presentará un lenguaje muy pobre o carece de él. Continuamos con hipoacusia profunda o sordera, que nos relaciona más de un 90, digamos, porcentaje de decibeles. Sin la rehabilitación apropiada, estos niños no hablarán, solo percibirán los ruidos muy intensos y será casi siempre más por la vía de manera vibrotáctil que por la parte auditiva, ¿no? Y la anacusia o cofosis, que es la pérdida total de la audición, y se puede decir que son pérdidas muy excepcionales, ¿no? Si bien es cierto esta clasificación, voy a retroceder un poquito, nos va a marcar cómo vamos a encontrar a nuestros pequeños. Entonces, recordamos, tenemos dos niveles de leve, media,
Vamos a retroceder un poquito más. Retrocedí mucho. A ver, acá estamos. Severa y profunda, ¿no? Y bueno, la anacusia, que es la pérdida total de la audición. Vamos a también identificar cómo es el diagnóstico, quién es la persona que se encarga de este diagnóstico. Para ese diagnóstico es necesario realizar una adecuada anamnesis. Anamnesis es la historia que todos tenemos, ¿no? A nivel clínico y forma desde el tema del embarazo hasta en la actualidad. En todo caso, forma de inicio, entender de las palabras habladas o por el contrario, oye pero no entiende. Empeora en lugares ruidosos si se relaciona con alguna enfermedad. Esos son algunos puntos que queremos conocer en esa historia clínica del niño o de la niña, ¿no? Luego pasamos a una otoscopía adecuada. Es el examen propiamente de los oídos, ¿no? La audición y el examen neurológico. Todo ello se encarga de, digamos, centrarnos en qué diagnóstico, en qué nivel se puede encontrar el niño. Y la siguiente exploración tiene que ver con la función auditiva con pruebas ya muy específicas. En este caso, la audiometría tonal es la prueba esencial, es importante en un paciente con discapacidad auditiva. Consiste en la detección de sonidos puros por el paciente emitidos a diferentes frecuencias e intensidades. El resultado de esta prueba nos permite diferenciar claramente si se trata de una hipoacusia de transmisión o de percepción y así establecer el grado de hipoacusia y el porcentaje de pérdida que se pueda tener. Así que este es el proceso para que se pueda detectar, digamos, en qué nivel se encuentra la persona, ¿no? En cuanto a la discapacidad auditiva. Y nosotros como función docente vamos a ir reconociendo cuáles serían esas necesidades especiales de niños con discapacidad auditiva, ¿no? El primer objetivo de la intervención en este grupo de alumnos es la adquisición de las competencias lingüísticas. Rocío, te escuchamos. Rocío, Profesora, buenas noches. buenas noches. En la anterior, ¿cómo se llama? En el anterior, aquí, en el diagnóstico, perdón. Aparte de la exploración de la función auditiva con pruebas específicas que usted está considerando la audiometría tonal, esta es una prueba que se da generalmente en niños a partir de los 3, 4 años, o sea, ya estos niñitos que ya pueden ya discriminar y pueden decir, por ejemplo, si le pasa a usted un sonido específico, él va a decir a qué está, corresponde, claro, ¿no? o sea, a cuál se refiere, ¿no? Pero en el caso de los bebitos, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, generalmente la mamá es la que está directamente encargada del bebé, la que se da cuenta para detectar este diagnóstico, hay otro que es el de potenciales evocados. Sí. Eso podrían aumentar también porque eso se da ya en bebés. A mi hijita le hicieron cuando ella tenía 1 año, 2 meses, entonces ella no podía discriminar. Lo hacen cuando están dormidos, los anestesian, pero o los sedan, o en todo caso los hacen cansar bastante y una vez que estén bien dormidos se realiza este examen. Porque con esta prueba que la que está mencionando, audiometría tonal, como le digo, es a partir ya de los 3, 4 años, cuando saben discriminar sonidos. Pero de pequeñitos, está, incluso de meses, está este potencial evocado, profesora. Sí. Ajá, sí, Eso sí, sería sí lo recuerdo. Gracias, gracias por la intervención. Si bien es cierto, generalmente cuando, bueno, en este caso cuando somos mamás o cuando tenemos algún paciente que estamos trabajando en intervención temprana, estimulación temprana, podemos reconocer que tal vez el niño no reacciona ante los sonidos, ¿no? Ante la campanilla, ante algunos materiales que tengan sonidos no están presentes y nos puede llamar la atención, ¿no? La sugerencia también de esta prueba de los abocados se da en los niños con TEA, que tienen esa presunción, ¿no? Tal vez para reconocer si es solamente porque el niño no lo puede escuchar o porque es parte de la condición. Entonces ahí también es el diagnóstico. Pero es muy, muy precisa tu intervención, Rocío. Gracias, gracias. En todo caso, hay que también considerar el tema de la exploración a través de los abocados, ¿no? De cuánto podría, digamos, escuchar el bebé.
Gracias, gracias, Rocío. Marta, te escuchamos. Ay. Marta, Buenas noches, apretaste. Miss. Buenas noches. Sí, buenas noches, Miss y compañeros. Yo quería comentarles algo, que tengo una sobrina que está estudiando, ya es licenciada en enfermería, y siempre conversamos, ¿no? Y ella me comenta que cuando los niños van a hacer el control del niño sano, ¿no? Que les hacen una serie de pruebas así, ¿no? Que dirijan una sonajita, y ella me dice que a veces le dicen a la mamita, ¿no? Mamita tiene que, le recomiendan o le sugieren, ¿no? Que vea al especialista, porque se dan cuenta de que no, el niño no sigue el sonido, ¿no? O la mirada a veces, ¿no? Sí. Eso yo creo que también podría ser, ¿no? Algo que ayude, Miss, no sé, que quería comentarle. Sí, excelente, excelente. Sí, claro. Sí, sí, bien es cierto, desde pequeñito se hace ese control del niño sano para ver cómo está evolucionando. Recordemos de que siempre hay una, como una especie de lista de cotejo donde se está, digamos, por edad, se va colocando las características que se debería tener a cierto tipo de edad. En todo caso, si el niño no cumple cierto tipo de características de ítems o de hitos, es estar pendiente para que se pueda estimular a tiempo o se pueda intervenir dependiendo del caso. Así que es muy importante también la aclaración y el comentario que nos estás haciendo, Marta. Eso nos ayuda mucho a continuar con esta información que vamos a tratar de brindarles el día de hoy. Igualmente, todo aporte nos ayuda bastante a seguir formando este esquema, en este caso sobre la discapacidad auditiva y visual. Gracias, gracias por sus aportes. En todo caso, continuamos con el tema de cuáles serían esos objetivos que dentro de nosotros como docentes podríamos tener para aquellos niños que presentan este tipo de discapacidad. En este caso, recordemos que el primer objetivo de la intervención está en la adquisición de competencias lingüísticas como base fundamental para su desarrollo intelectual y socioemocional, y también en la mejora del rendimiento académico. Acá solamente nos estamos enfocando a nivel, digamos, educativo. El objetivo se traduce en que se pueda tener la adquisición temprana de un sistema de comunicación, ya sea a través de la lengua de signos, el lenguaje bimodal o las palabras acomodadas. El aprendizaje de la lengua oral con apoyos visuales y también el aprovechamiento de aquellos restos auditivos que el niño pueda tener. Esos son uno de los objetivos que se pueda considerar, ¿no? El tema de la adquisición de esas competencias lingüísticas y también el trabajo continuo de la articulación fonética. Y netamente está en relación con las terapias de lenguaje que puedan llevar, ¿no? Recordemos de que cada caso es único, es especial, no todos van a ser iguales, pero lo que se pretende es que los chicos puedan tener esa comunicación y darle, en este caso, diferentes alternativas para que ellos puedan lograr comunicarse. Si bien es cierto, nosotros comúnmente hemos visto a las personas con esta discapacidad auditiva que se comunican más con este lenguaje de señas, ¿no? Que lo utilizan más frecuente y que por ahí podemos escuchar algún tipo de sonido o complemento de lo que ellos puedan realizar con sus señas y también a nivel de esos sonidos o de esas palabras que puedan decir. También su complemento. La idea es acá de que ellos puedan comunicarse y que obviamente nosotros también adecuarnos al sistema, ¿no? Así que yo les aconsejaría bastante como una, digamos, réplica de esa clase, que podamos enfatizar mucho en el tema del lenguaje de señas. Es algo que también me queda pendiente, así que también lo voy a estudiar. Rocío, no, te escuchamos. Profesora, disculpe que la interrumpa. No te preocupes. Este tema, bueno, a mí me llena bastante porque, bueno, con la práctica, más que todo, y por experiencia de vida que ya la conocen mis compañeros y usted, tengo, se podría decir que bastante conocimiento acerca de esto. Aparte de lo que usted está mencionando, que es el lenguaje bimodal, que para mis compañeras es normal, o sea, les podemos hablar y aparte también con figuras, ¿no es cierto? Sí. Aparte, está poniendo el bimodal es lo mismo que el lenguaje oral con apoyos visuales. Y también lo que tenemos que hacer es oralizar bastante, y oralizar, articular bien las palabras.
Ujú, Como usted mencionó, hay jovencitos, niños sordos que en la calle no los escuchamos y que a veces mm, o tratan, se comunican mediante lenguaje de señas, pero también sí, emiten ciertos sonidos. ujú, Pero eso es porque ellos no saben. O sea, nadie les ha enseñado a hablar. La persona que basta que emita un sonido, ya sea un A, un P, ya está, o sea, tiene sus cuerdas vocales normales. El problema es que no puede emitir el sonido porque nunca lo he escuchado. así. Entonces, para poder, si encontramos, nos presenta la oportunidad de tener un niño con discapacidad auditiva en el aula, lo primero que tenemos que hacer es oralizar. Oralizar bastante, ayudarnos con dibujos y todo lo que es lenguaje corporal. Ujú, Pero más que todo es la articulación. ¿Para qué? Para que ellos aprendan. Quizás no escuchan, pero van a aprender cómo articular cada palabra, cada letra, y bueno, a la larga pues aprender a pronunciarlas. Pero es importantísimo que se ayuden, porque el lenguaje nato de toda persona sorda es el lenguaje de señas, ujú. pero que se ayuden bastante con lo que es la articulación de las palabras, profesora. Eso es básico, básico. Sí, así es muy cierto. Y todo el tema gestual también es muy importante, porque recordamos que tanto esta discapacidad como otras, si bien es cierto, una parte, entre comillas, debe estar cerrada, hay otros, los sentidos también están despiertos, entonces puedan desarrollar los otros sentidos que tal vez nosotros lo tenemos escondidos, lo que no utilizamos mucho. En este caso, en parte de la discapacidad auditiva, está mucho con el tema visual, no todo lo que es el tema de la imitación también lo pueden relacionar. Así que es muy importante también la sugerencia de Rocío. Y tú eres ya por todo lo que has pasado, tu experiencia de vida, la práctica que has tenido en este tema, nos vas a ayudar bastante para seguir adquiriendo esta información. Agradezco tu intervención y cualquier cosa no dudes en levantar la manito para aclarar algunas cosas. Me encantaría bastante. Gracias, Rocío. En todo caso, volvemos a retomar el tema de que lo que se pretende como objetivo principal o básico es la adquisición de competencias lingüísticas dentro de la parte educativa. ¿Qué estrategias metodológicas, justo lo que nos mencionaba Rocío, podemos utilizar en este caso, en este grupo, ¿no? Existen diferentes para el alumnado sordo, ¿no? Y lo importante es que él se sienta cómodo y se sienta motivado en el aula. Lo principal es darle esa confianza y esa motivación, no rechazarlo, no relegarlo, sino también tratar de que intervenga. Algunas pueden suponer un reto para el cliente, que deberá obviamente cambiar muchos hábitos adquiridos con alumnos oyentes, como hablar a espaldas de la clase, descuidar, en todo caso, al hablar de espaldas, no hay esa atención, estamos mencionando, ¿no? El tema de la clase, pero no hay ese contacto, ¿no? Digamos, lo que nosotros tenemos es modificar nuestras actitudes, nuestros comportamientos para que todos nos puedan mirar y, como nos menciona Rocío, articular bien para que la persona, en este caso el niño con discapacidad auditiva, nos pueda seguir la hilación de lo que nosotros queremos también presentar. No hay nada en la sordera en sí misma que impida desarrollar el pensamiento abstracto de máxima complejidad. Los alumnos conservan todas sus potencialidades intelectuales. En esa parte es muy importante resaltar, porque yo también recuerdo que en una clase lo habíamos mencionado, ¿no? Que a nivel intelectual, a nivel cognitivo, no está afectado. Son igual de inteligentes, igual ellos necesitan de experiencias, de información precisa, que sea razonable, ese entorno sea rico, sea estimulante, y que obviamente le vamos a tener que brindar como a todos los niños les podemos brindar, ¿no? Solamente que en esta oportunidad hay que adecuar nuestros medios para llegar a aquellos alumnos con esta discapacidad. Así que más que todo la función del docente es preparar y preparar también, cambiar cierto tipo de actitudes o de conductas para que esté presente y que él esté frente de sus alumnos para motivar. Por lo tanto, las estrategias metodológicas se va a utilizar de la siguiente manera. Uno, tener en cuenta lo siguiente: la colocación de los alumnos debe estar situados en el aula de tal manera que tengan ese acceso a la información visual
para que de esta forma se vean favorecidos para la lectura labiofacial. Ellos te tienen que mirar sí o sí, así que para ello tenemos que acomodarlos en un lugar preciso para esa observación. Dicha lectura requiere de un gran esfuerzo, por lo que trataremos de articular nuestras palabras de forma clara y sencilla y a una velocidad que sea moderada, y acordándonos también de que solo es posible leer en los labios lo que se conoce. También debemos evitar poner obstáculos, como por ejemplo colocar un lápiz en nuestros labios. Bueno, en este caso con las mascarillas va a impedir esa información que le queremos brindar, la articulación de las palabras. Colocar cierto tipo de, digamos, obstáculos que puedan hacer de que este niño no te pueda visualizar los labios. Y obviamente tu tema central son los labios para que él pueda seguir. Y la siguiente es facilitar la información a través del empleo, como mencionaba Rocío, de recursos visuales como mapas, dibujos, planos, fórmulas, tablas de multiplicar si estamos trabajando en el área de matemática, diferentes tipos de letras, fotografías, recortes de láminas, pancartas, etcétera, ¿no? Todo lo que sea visual llamativo, eso va a complementar esa información, va a facilitar la información. Utilizar también diferentes ejemplos para explicar una misma cosa, y también favorecer el uso de dispositivos tecnológicos. También es importante conocer o mencionar que los alumnos sordos sin funcionalidad auditiva es imprescindible el uso de la vía visual, por lo que también podemos utilizar algunos recursos como aquellos, ¿no? La palabra completada, es decir, un complemento a la lectura labiofacial, en el cual se consiste de 8 configuraciones de la mano en 3 lugares diferentes. Tiene que ir acompañada de la vocalización, que es muy importante, y ayuda a los alumnos para que tengan una lectura labiofacial accesible y sin errores. El sistema bimodal que nos mencionaba también Rocío es el empleo simultáneo de la lengua oral acompañada con signos tomados de la lengua de signos, gestos de recuerdos o visualizadores, en el cual ayuda a los alumnos a recordar cómo se pronuncia un fonema y les permite corregir una mala articulación. Sirve también de apoyo a la lectura labiofacial y a la iniciación lectora. Y la dactilología, en el cual consiste en la representación manual de las letras, como si fuera la escritura en el aire, y favorece las representaciones ortográficas. Así que también esto nos va a ayudar bastante para facilitar la información a los alumnos. Uno, recordemos, es tener en cuenta cuáles serían nuestras actitudes, y el otro, vamos a seguir retrocediendo, es cómo dar esa información a los alumnos, ¿no? Continuando cómo dar la información, recordemos que por lo que nuestras explicaciones tienen que ir acompañadas de esquemas, guiones, lo que ya habíamos mencionado, resúmenes, con las ideas más importantes que le pueda ayudar a retomar la explicación si se pierde, o a comprenderlo más fácilmente. Anotaciones de las palabras nuevas o técnicas, anotaciones de consignas de trabajo, instrucciones, órdenes que se pueda, digamos, al realizar una actividad. El uso de la negrita, que es ese resaltador, ¿no? Para resaltar palabras claves, subdividir preguntas largas en diferentes apartados, no emplear frases demasiado largas. Lo importante es dividirlas en oraciones simples y muy concisas. Si hay un tema muy amplio, también hay que tratar de dividirlo en partes. Utilizar pronombres que se refieren a las palabras o a las palabras ya escritas, asegurándonos de que su antecedente quede claro. No usar demasiados sinónimos que puedan llegar a confundir al alumno, y incluir glosarios como material complementario. Incluir, digamos, estas palabras que tal vez no se entiendan, darles esa explicación necesaria para que sea más entendible para el alumno. En todo caso, son algunas de las digamos, actividades que podamos seguir utilizando para dar esa información. Además de todo lo que se está mencionando,
también debemos de anticiparles el tema del que vamos a tratar en la siguiente clase, ¿no? Para ello podemos proporcionarle libros o la lectura, las fotocopias y que le recomendemos este material complementario. También es importante que se puedan realizar grupos de trabajo donde puedan recibir el apoyo de otros compañeros. El tema es que también se socialicen, así como hacemos los trabajos con los pequeños, igualmente a este grupo también relacionarnos. De ahí estamos trabajando el tema de habilidades sociales. Daremos también importancia al contenido que al formato de las producciones, no teniendo demasiado en cuenta aquellos errores ortográficos. Y también es muy importante que valoremos el planteamiento de las actividades y no solamente el resultado. Es decir, esforzar y darnos cuenta de que todos los niños están haciendo tengan esa intención, que están en ese proceso de adquirir los objetivos que tenemos en cuenta, no solamente fijarnos en los resultados, sino en el proceso previo a lo que se quiera llegar. Hasta acá, Rocío, ¿algún comentario, alguna información? ¿Alguna duda también? Profesora, no, está bien. En lo que también podríamos recalcar, sobre todo, que en el aula, a los niños que tienen problemas de discapacidad auditiva, tenemos que sentarlos adelante. Siempre es necesario sentarlos adelante. Y así como usted ha puesto a formar los grupos para que los mismos compañeros los puedan apoyar, pero también hay que concientizarlos a ellos primero, explicarles el problema no el problema, sino la discapacidad que tiene el compañero, sí, la condición que tiene el compañerito, y sobre todo recalcarles que, o sea, el comportamiento del niño va a ser al igual que el de ellos, solamente que la única diferencia es que no escuchan, incluso como ellos todo lo hacen mirando, todo hacen lo reconocen por la vista, son más rápidos en el pensamiento, hay veces, de acuerdo a cómo estén estimulados de pequeños y cómo en el aula los puede estimular la profesora. Y sobre todo también eso que las explicaciones en el aula de la docente tiene que ser, como habíamos dicho, bimodal, o sea, tanto con palabras como con figuras. Y sobre todo, como usted dijo, mencionó hace un momento, todo lo que es la condición, o sea, gestual más que todo, y labio facial. Aparte, profesora, también se acostumbra, o bueno, yo tenía el apoyo, en este caso de mis docentes, de las docentes que enseñaron a mi hija, que casi todo, y bueno, yo lo repetí en casa, que casi todas las partes del aula, por ejemplo, estén rotuladas. Por ejemplo, pizarra, cuadernos, lapiceros, baño, todo ese tipo de cosas que estén rotulados para que los niños puedan aprender lo que significa esa palabra y para que se les haga más fácil. Por ejemplo, en el lado de que pongan la lonchera, o sea, que vaya la palabra loncheras. Así sean más grandecitos, o sea, primero, segundo, tercer grado, bueno, mi hija todo el tiempo lo llevó, que le pongan lonchera, que le pongan libros, biblioteca, entonces ellos solo ya con la mirada interiorizan la palabra y así lo aprenden más rápido. Eso sería lo que tendría que contar, profesora. Gracias, Rocío. Gracias por la información también y ampliando la información que les estoy brindando, ¿no? Igualmente, si tienen alguna inquietud o duda, nos escriben en el chat. Gracias. Continuando con este proceso para saber qué hacer con este grupo de alumnos, el tercer paso es asegurarnos de que, uno, de que hayan entendido bien explicado y no podemos conformarnos con que nos digan sí, porque ya nos ha pasado muchas veces que los mismos niños que nos dicen sí, no totalmente lo han interiorizado, así que es importante darnos cuenta y consultarles y preguntar si realmente, o que nos expliquen cómo tienen que hacer la actividad que les estamos presentando. De no haberlo hecho, volveremos a repetir la misma información, pero de otra manera que sea más comprensible para ellos. Igualmente nos sucede con aquellos niños que sí escuchan, entre comillas, ¿no? Entonces, acá la idea es, como menciona Rocío, de que los chicos tienen las mismas capacidades, el tema es que no te van a escuchar. Así que igualmente hay que tratar de darle la información y, como todo niño que tenemos en nuestras aulas, que nos expliquen qué es lo que tienen que hacer. Te escuchamos, Rocío. Profesora, disculpe, otra cosita más a acotar, de que conversar con los papás,
conversaba con los papás, como ya son aulas regulares y los niños ahora los están aceptando Sí. 2 o 3 niños por aula en los colegios regulares, conversar con los mismos papás del niño, en este caso del niño que está presentando esta discapacidad auditiva, de que la clase que los docentes realizan es clase repetida en casa, que tiene que ser reforzada en casa. Y cualquier duda, cualquier incógnita, o sea, que algo que no hayan entendido, como usted dice, que pregunten. Porque el resto de niños, al igual que como cualquier niño, a veces no entienden, pero por el temor, por la vergüenza, hay veces no levantan la mano y piden otra vez la explicación. Pero sobre todo eso, recalcar siempre que la clase dictada, el tema dictado en clase tiene que ser reforzado en casa. Eso es básico. Y a los papás tenemos que tenerlos ahí, pues, para poder formar un conjunto de apoyo para poder sacar adelante al niño. Ok, Eso, muy profesor. bien. Gracias, Rocío, nos estás ayudando bastante, gracias. Así que es muy importante también que podamos supervisar las tareas y exámenes para evitar olvidos, ¿no? El apoyo, recordemos, de la familia hacia todos los niños en general, independientemente de algún tipo de discapacidad, es súper importante porque ellos nos van a apoyar mucho en nuestras actividades que podamos realizar en nuestras aulas. Un cuarto paso tiene que ver con la posibilidad de flexibilidad, ¿no? De ser flexibles en las entregas de trabajos, en algunas pruebas de evaluación, para practicar más oportunidades para repasar también, ¿no? En este caso también podemos ser flexibles, así también como lo somos con aquellos niños regulares, ¿no? También ser flexibles en la secuencia de ejercicios según el grado de dificultad. Vuelvo a recalcar, los niños con discapacidad auditiva no tienen dificultades intelectuales, sino más que todo el tema de escuchar. Igual te van a poder hacer las mismas competencias a un tiempo determinado, tal vez de manera lenta, pero lo van a poder conseguir. Y el esfuerzo de todos y el apoyo de todos va a hacer de que los chicos puedan seguir avanzando en este proceso. Si bien es cierto, el lenguaje de señas digamos, es un complemento a lo que se pretende trabajar con aquellos pequeños, recordemos que es su lengua natural, como nos mencionaba Rocío, es la manera de expresión y de configuración gestual, espacial y percepción visual, gracias a la cual se pueden establecer un canal de comunicación con su entorno, ya sea conformado por otras personas o por cualquier persona que conozca la lengua de señas empleadas. Su principal característica en este caso es que se utilizan signos que se realizan con las manos en combinación con la parte gestual y corporal, y se expresa la gramática y la sintaxis de esta propia, digamos, lengua, ¿no? Así que el significado va a depender de la forma en que se adopta la o las manos a realizar el signo, el lugar en que se esté posicionando, ¿no? El movimiento, la velocidad, la orientación de la palma de la mano, de la expresión facial o corporal que acompaña al signo. Mientras que en el lenguaje oral, la comunicación se establece a través solamente de un canal vocal auditivo. La lengua de señas lo hace a través de un canal gesto visual espacial. Y la lengua de señas no es una lengua universal. Cada país tiene su propia, digamos, sistema, ¿no? Va variando. Así que acá, por ejemplo, tenemos nuestra lengua de señas peruanas. En México tiene su lengua de señas mexicanas y así sucesivamente cada país va tomando en función de su cultura también su propia, digamos, su propio sistema. Lo importante, vuelvo a recalcar, es que los niños puedan adquirir esa capacidad lingüística, esa capacidad de expresarse. Si bien es cierto, lo podemos sostener de esta lengua de señas, pero también tratemos de que nosotros podamos articular para que ellos nos puedan, digamos, entender y sacar el máximo provecho a aquellos niños que tengan todavía esos restos auditivos. Hasta acá, por favor, alguna duda, alguna inquietud para continuar con el siguiente paso, que es conocer más sobre la discapacidad visual. ¿Todo bien? Por favor, me hacen mención. Recuerden que en función de estas dos, digamos, discapacidades, vamos a tener una pregunta en el foro. Marta, te escuchamos.
ver, ¿se puede escucharte, Marta? A ver. Ah, sí. Ya, Miss, disculpe, estoy con el celular y no, a veces no trabaja bien. Ya. Miss, una consulta. Nosotras como docentes del nivel inicial, digamos, también muchas veces, no sé cómo formular bien la pregunta, podríamos percibir de alguna manera, justamente cuando los niños, por ejemplo, no repiten una rima o no fijan la mirada, ¿no? ¿Podría ser, Miss, eso un indicio de que no está escuchando el niño o habría que... Esa era la pregunta, Miss. Ok, claro, en todo caso son esas señales de alerta que se nos presenta cuando un niño no cumple con, entre comillas, las características de la edad de 3, de 4, de 5 años y que vemos algo sospechoso en este niño. Si bien es cierto, nosotros nos podemos dar cuenta y lo principal es conversar con la familia y solicitarle a la familia una evaluación con el neuropediatra, ¿no? Él va a indagar más de lo que ya nosotros tenemos esa información para que pueda hacer las evaluaciones respectivas. Como nos mencionaba Rocío, el tema de los abocados, no recuerdo la palabrita antes, pueda también servirnos para tener una información más precisa, ¿no? Generalmente los niños que pasan que están con el tema de la condición de TEA que todavía no son detectados, pasa por esa evaluación. En todo caso, también considerarlo, ¿no? Previamente a tener un diagnóstico, los niños pasan por diferentes evaluaciones para tener un diagnóstico preciso. ¿Ok? Así que gracias, Marta, por la intervención. Si bien es cierto, los niños, vuelvo a recalcar, son mundos, cada uno viene con características muy puntuales, no todos son iguales, pero sí cuando uno sobresale algo más por algo que nos llame la atención, por tal vez un comportamiento inadecuado, porque no acata las órdenes, porque no nos presta atención, porque es desordenado, porque es agresivo, etcétera, siempre es bueno que converse con la familia y hacerles muy puntuales su preocupación y también que ustedes desean ayudar, seguir apoyando, pero necesitan de un sustento y en este caso es una evaluación, un diagnóstico preciso para saber qué más se puede hacer con este niño o con esta niña. Así que gracias, Marta, también por el interés y recuerda, ¿no? Todo lo bueno que dentro de todo ahorita tenemos la parte de la virtualidad, tenemos mayor información, tenemos las redes en internet que nos va a ampliar más nuestras dudas, pero siempre es bueno que ustedes tengan, digamos, ese diagnóstico preciso para saber qué más hacer con este pequeño. Y cuando tengan ese diagnóstico, por favor, solicitar que la persona que se está encargando de las terapias pueda visitarlos, ¿no? Les comento una experiencia en donde yo trabajaba en el nido, y hace bastante tiempo teníamos el contacto de una psicóloga porque teníamos un niño con TEA y eran casi al inicio del descubrimiento de, digamos, de esta, eh, no descubrimiento, sino de lo que se hacía más profundo el tema de la concientización del TEA. Entonces, esta persona, la psicóloga, iba y capacitaba a los niños, hacía sus reuniones con los pequeños, nos damos un tiempecito y ella pues mencionaba, ¿no? De las características de este pequeñito y cómo nosotros o los niños podrían acompañar en este proceso. Así que es muy importante también el apoyo de las personas que están, digamos, interviniendo en estos casos. Y nos va a ayudar bastante, ¿no? También nosotros a tomar conciencia y adecuar nuestra manera de hablar, nuestras, digamos, actitudes, nuestros materiales, adecuarlas también en función de los pequeños que podamos tener. Ahí está, de los potenciales evocados. Gracias, Rocío. A veces me estoy olvidando de esa palabrita antes. Así que en cuanto a la discapacidad visual, se refiere a las personas que presentan dificultades o problemas, ya sea en la estructura o en el funcionamiento de los órganos visuales, cualquiera sea su naturaleza. Y acá vamos a distinguir en tres grupos. Uno, la ceguera, el ciego y la baja visión. Al hablar de ceguera, se refiere o se puede definir como la pérdida de uno de los sentidos. Esa pérdida puede darse de manera absoluta o de manera parcial. El ciego es la persona que carece totalmente de la visión o que posee percepción de luz sin proyección, es decir, pueden darse cuenta que en un ambiente hay luz y el otro está oscuro,
pero el saber eso no le va a ayudar a realizar algunas actividades cotidianas. Y a nivel de baja visión se refiere a aquellas personas que tienen un resto visual que no les permite ver a distancia. También podemos definirla como la agudeza visual reducida o la pérdida del campo visual. En este caso, nosotros las personas que utilizamos lentes, en mi caso tengo el tema de la miopía y tengo el tema del astigmatismo, entonces tengo dos combinaciones, cada uno por X motivos, ¿no? Va reflejando, así que es muy importante que ustedes cuiden su vista también, ¿no? Vuelvo a recalcar, dentro de estas causas pueden ser en el proceso del embarazo, en el nacimiento, tal vez un nacimiento traumático, algún golpe, alguna lesión que pudo haber eh, digamos, debilitado o afectado la parte visual y en el transcurso, ¿no? A través de aquellas enfermedades que hemos mencionado que pueda acarrear como consecuencia, en este caso, la pérdida visual. Así que siempre esto puede suceder también en cualquier momento de nuestras vidas, por un accidente, por alguna enfermedad, etcétera. En cuanto a aquellas necesidades educativas que nos compete a nosotros, vamos a mencionar que el alumnado con discapacidad visual, dependiendo del grado de visión o de su funcionabilidad, podrán presentar algunas de las necesidades. Si bien es cierto, en algunos casos habrá alumnos que necesiten trabajar con el sistema Braille, que es el sistema propiamente para las personas con ceguera, con discapacidad auditiva, aunque su resto visual les permita realizar otras tareas. Las necesidades relacionadas con el conocimiento del medio físico y social cuando el resto visual no les permite acceder a toda la información y puede ser necesario complementar a través de la información verbal o táctil. En este caso, si bien es cierto, no tienen la parte visual cuando tienen comprometido, tienen otros sentidos que sí lo pueden desarrollar más con el sistema auditivo como el sistema táctil. Así que el olfativo también, el gustativo también. Así que este grupo de discapacidad visual desarrolla otras actividades u otros, explora o aflora más los otros sentidos que los tiene. Y también vamos a reconocer que dentro de las necesidades educativas habrá necesidades relacionadas con la identidad y la autonomía personal. Este alumnado, este grupo puede tener algunos problemas anteriormente descritos para los alumnos, ¿no? Conseguir en este campo a nivel de el desplazamiento y a nivel de autonomía. Generalmente, lo que se pretende para todo tipo de trastornos del neurodesarrollo es que se pueda trabajar la independencia, la autonomía y por ende su autoestima, su valía sea fortalecida, ¿no? Eso es lo que se quiere a lo largo de todos, ¿no? De todos estos trastornos y también a nivel en general, como personas en general, todos necesitamos trabajar las potencialidades que tenemos, no solamente ver esas debilidades o discapacidades, sino también tener en cuenta de que podamos hacer más todavía. Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta en este aspecto es la necesidad de conocer y asumir la situación o su situación visual. Y esta necesidad se acentúa en los alumnos con restos de visión. Y estos pueden ser o tienen una mayor dificultad para identificarse como personas con discapacidad, porque obviamente tienen cierto tipo de visión, lo que le conlleva al rechazo de algunas ayudas ópticas y de la atención educativa que pueda compensar las necesidades educativas que presentan. En este caso, las consideraciones para tomar en cuenta para el alumnado con restos visuales está ubicarlos en las primeras filas del aula para acceder a la información de las pizarras. Utilización de pautas de escritura reforzadas, uso de ayudas ópticas que sean muy específicas para la lectoescritura, como lupas, telescopios para la lectura en pizarra, etc. Y refuerzo de contornos de dibujos. Recuerden que la parte táctil es la que se tiene que desarrollar más para complementar en el tema de la lectoescritura, ¿no?
considerar acá un poquito. Y en el caso de los alumnos con ceguera total, tenemos que trabajar mucho el tema de la verbalización de la información contenida en la pizarra, utilización del sistema Braille como código de lectoescritura alternativo, el uso de aparatos específicos de escritura en Braille netamente, ¿no? Hay una máquina que es como una máquina de escribir que se llama la máquina de Perkins, el Braille hablado, etcétera. Utilización de una PC, de una computadora con un método alternativo a la escritura que tiene pues ese software lector de pantalla. Utilización de materiales didácticos, materiales concretos donde los chicos puedan trabajar mucho el tema táctil. Hablamos también del tema de los desplazamientos, ¿no? Como ven este pequeñito acá, que es un ejemplo. Las personas con discapacidad visual deberían llegar a desplazarse con total autonomía y seguridad. Por eso no se les resulta siempre posible en algunos casos. Y sobre todo si tienen que hacerlo por un lugar donde todavía no conocen o donde el entorno desconocen y lo más común es compadecernos, ¿no? Y eso es algo que ya también lo habíamos mencionado, que no debería ser así, es tratar de motivar y considerarlo como una persona normal y corriente, ¿no? Solamente que tiene una, digamos, un sentido que no puede, qué motivos lo puede desarrollar. Sobre todo si tienen que hacerlo, como les mencioné, en un lugar, eh, en una vía donde no hay poco acceso, o sea, en público. Y también hay que recordar que nuestro sistema, en cuanto al tema de la accesibilidad, está todavía incipiente. Nos falta todavía desarrollar esas condiciones donde se pueda brindar el libre tránsito en todo caso, ¿no? Donde se respeten los lugares donde deberían ser respetados, ¿no? Y hay que tomar en cuenta de que cuando le acompañes o tengas a una persona cerca, recuerda que tienes que prestarle tus ojos porque, pero nunca sustituir en él sus deseos e iniciativas. Si requiere de tu ayuda, ofrécele tu brazo acercándolo al suyo, pero deja que él sea él o esta persona quien lo tome. Solo necesita que uno, en este caso, le sirva como guía. Ajusta la marcha a la suya, nunca le obligas a seguir tu ritmo, más que todo es seguir el ritmo de la otra persona. Y aquí hablamos de la empatía. Y camina un poco por delante para que pueda seguir tras de tus pasos, ¿no? Y perciba también los cambios de la dirección o el nivel. Recuerden que en esta parte ellos tienen desarrollado el sistema auditivo y también el tema del espacio, donde ellos puedan recordar o puedan, en este caso, dar los pasos, darse cuenta si va a girar a la izquierda, a la derecha, ¿no? Todo el esquema corporal lo va a estar desarrollando mucho más que las personas que obviamente no tienen una discapacidad visual. También vamos a mencionar en cuanto al tema de los desplazamientos, que si bien es cierto, hay que avisar con anticipación cuando se va a encontrar con obstáculos o cambios de dirección, dándoles referencias verbales que le permitan situarlos especialmente como a tu derecha, a tu izquierda, delante de ti, indicarle también cuando hay escalones a su paso, diciendo si suben o si bajan, ¿no? Cuando empiezan o cuando terminan. También hay que avisarles si tienen que cruzar una calle o poner especial cuidado en que no se pierda la referencia de su brazo. Cuando el desplazamiento se realice por una zona estrecha, echar también tu brazo hacia atrás para que la persona con discapacidad se coloque detrás y pueda seguirte. Y cuando necesite de ir a los servicios higiénicos, acompañarle e indicarle la situación de dónde está el water y el lavado de manos también, ¿no? Ya se va a poder ir guiando. El tema es más que todo ser la guía de estas personas con discapacidad visual. Y a nivel del currículo que podamos utilizar, acá se les brinda algunas orientaciones, así como se les brindó en el caso de la discapacidad auditiva, ¿no? Las relaciones de comunicación, recordemos que estos alumnos tienen dificultades para acceder a los indicadores visuales, esa actitud corporal, mirada, gestos, entre otros, y que suelen ser acompañados a nuestras palabras y a la vez facilitan su comprensión. Entonces, eso le va a costar.
ni tampoco te van a hacer el tema de la lectura labial. Así que eso sí, no lo van a poder realizar. Pero hay que también tener en cuenta que hay que sustituir los gestos por palabras y utilizar referencias espaciales que le resulten accesibles. Cualquier información que se escriba en la pizarra o se proyecte mediante cualquier tema, aparato tecnológico, debe ser traducida en voz alta. Para facilitar la comprensión de la información, se va a poner en juego durante la clase. Es conveniente proporcionarle siempre con anticipación los textos de referencia, los apuntes o al menos un guión de lo que se va a tratar en la clase. De lo más puntual posible, a través de un soporte informático. Sé que a través de la parte tecnológica hay aplicaciones para el tema auditivo, para el tema de la discapacidad auditiva, para la discapacidad visual. Y también se deben dar a conocer desde su principio los títulos de la bibliografía obligatoria a fin de que el alumno ciego pueda buscar suficientemente la información ya con tiempo, ¿no? Así que ya pueda conseguir aquellos libros brailles, algún soporte tecnológico, entre otros. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en un momento más, un pequeño video muy interesante. Ahí estamos acá. A ver. Listo, continuamos. También es muy importante tomar en cuenta la organización y situación en el espacio. En este apartado lo que se busca es que, y como todo recinto donde se desarrolle la vida académica escolar, este grupo de alumnos, su posición dentro de ellos también debe favorecer lo más posible a su autonomía y su escucha. Hay que facilitar desde el inicio el conocimiento del centro donde él va a estar para que él se pueda desenvolverse y mantenerle siempre informado de los posibles cambios que se puedan producir. Recuerden de que ellos hay que anticiparles en qué lugar están, dónde están las sillas, que él se pueda ir guiando, porque lo que tiene desarrollado más es el tema de la orientación espacial. También hay que dar a conocer la distribución del aula, el mobiliario, etcétera. Tenemos que también tener la preocupación de no poner obstáculos que puedan, obviamente, incomodar, ¿no? Su libre paso, ¿no? Tales como mochilas, carpetas en el suelo, cosas en el suelo que va a ser difícil de que él pueda o que esta persona pueda moverse. También es conveniente favorecer su escucha. El alumno se sitúe al principio de la clase, cerca del docente y que siempre tenga ese lugar de fácil acceso. En caso de aquellos alumnos con discapacidad visual, sea solamente parcial, también hay que tener en cuenta la iluminación. La mala iluminación le va a jugar una mala pasada, así que obviamente no va a tener ese contacto visual por esa mala iluminación. Y lo que se pretende es que si este niño tenga restos visuales, pueda eh, continuar, ¿no? La secuencia de lo que nosotros estamos trabajando en clase. Y para ello es muy importante tratar de utilizar algunos de estos recursos didácticos, como el uso de alguna proyección audiovisual, eh, a través de videos, de imágenes, etcétera, ¿no? También es importante realizar una descripción verbal de lo que está ocurriendo. También es importante adelantar al alumnado, así como en el caso anterior, de darles un guión, un resumen de lo que va a ser, informando, ¿no? De las características, de la información relevante del tema que van a tocar. Si se pone a disposición de este grupo de alumnos un material escrito a quienes tengan algún resto visual y hay que facilitárselo previamente, ¿no? Con una impresión de calidad y un tipo de letra que sea ampliado según las necesidades de los pequeños o de los alumnos. Los alumnos ciegos necesitan los textos traducidos al braille, ya sea grabaciones en audio o un soporte informático si cuenta con un programa que se lo traduzca a su voz. También es muy importante proporcionarles información a través de cualquier medio de comunicación informático como una página, la web, el correo electrónico, poniendo mucho cuidado en que
se puedan seguir las normas básicas que garanticen el acceso, ¿no?, del alumno hacia el material que ustedes le puedan brindar. Así que, si bien es cierto, si tengamos en algún momento algún niño con esta discapacidad visual, tenemos que adaptar los materiales, ¿no? Para que ellos puedan manipular, y nuestro objetivo en este caso es trabajar todo el tema verbal, ser muy puntuales, muy concretos, ser muy descriptivos en cuanto a las, digamos, imágenes que vamos a ir mencionando, al tema de las texturas, porque los niños van a ir reconociendo definitivamente y van a escribir o van a intentar reconocer. Si bien es cierto, nosotros le vamos a poner materiales en alto relieve, ¿no?, que pueda sobresalir. Ellos lo van a ir reconociendo. Hay que permitirle también el uso de ayudas y de recursos técnicos que necesite, tales como lupas, como se les mencionaba, esos binoculares, que también nos va a ayudar bastante. La máquina de Perkins, que es una máquina de escribir con el sistema Braille, una PC con un sintetizador de voz y con algún tipo de programa de lectura. Definitivamente, y también las grabaciones en audio de la clase, nos va a ayudar bastante. Y en cuanto a las evaluaciones que les pueda tener en cuenta, hay que garantizar que el alumno recibe igual las mismas instrucciones que los demás niños, ¿no? Y dar las aclaraciones también para la realización de algún examen. Si se trata en este caso de un alumno ciego, se puede pedir la transcripción del examen a través del braille, pero que también hay que hacerlo con una, digamos, de manera anticipada. A su vez, que las respuestas de este alumno puedan ser también utilizadas o visualizadas en una PC o en su defecto en esta máquina de Perkins, ¿no? En todo caso, en aquellos alumnos con restos visuales, el examen debe ser escrito con características o caracteres o letras ampliadas a la medida de sus necesidades. Si el examen se utiliza cualquier tipo de imagen, ya sea diapositivas, gráficas, etcétera, estas tienen que estar traducidas en un medio que sea accesible para ellos, ¿no? Con el fin de que ellos puedan contar con la misma información que se le imparte a sus compañeros. ¿Listo? Muy bien. Y acá, bueno, la tiflotecnología, que es un sistema netamente para las personas con discapacidad visual, refiere o proviene de una palabra griega que significa tiflos, que era aquel nombre que recibía una isla, en este caso griega, donde los ciegos eran desterrados, ¿no? El tema tiflos se utiliza para referirse a las personas con algún tipo de discapacidad visual. Y el término tiflología designa la ciencia que estudia la inclusión de la educación de los ciegos, y la tiflotecnología recoge la tecnología y los medios que han sido adaptados para darlos a este sector de la población, ¿no? En todo caso, la tiflotecnología abre un gran abanico de posibilidades a las personas con discapacidad visual para que tengan información, contenidos en redes sociales, en redes de información, en los libros, en publicaciones. Si bien es cierto, es un trabajo más que todo tecnológico, lo que se pretende es que todos tengan ese acceso a la información. Y se trata de una herramienta muy importante en el apoyo de los procesos de la lectura y de la escritura. Mediante la tiflotecnología se pretende que las personas con algún tipo de discapacidad visual no se vean limitadas en su capacidad de aprender ni de recibir información del mundo exterior. Lo que se pretende es que no estén, digamos, desterrados, ¿no? Que no estén aislados, sino que estén en, este, en contacto en la actualidad, que siga haciendo su vida común, obviamente limitando con algunas cosas, ¿no? No sé si ustedes en la actualidad hayan podido conocer el caso de un grupo de actores ciegos que van a presentar una obra teatral, ¿no? Y ellos pertenecen a una escuela que es netamente para personas ciegas, la CERCIL, que queda acá en Lima. No recuerdo, les soy sincera, si hay otra institución que netamente se encargue de este grupo de personas, pero CERCIL tiene ya muchos años con el tema de capacitaciones, con talleres,
Si es que en algún momento ustedes desean profundizar más sobre este tema, les invito a que busquen la página web o el Facebook de CERCIL. Ahí pueden encontrar mayor información, mayor capacitación también, ¿no? En este tema. Así que es muy interesante si es que desean más adelante continuar. Y acá vamos a mencionarles un video muy interesante que tiene que ver con la discapacidad visual. Espero que les llame la atención y que, bueno, como también nos mencionaba Rocío, ¿no? Antes de todo, tener esa capacitación previa, esa sensibilización a las personas que van a estar con nuestros niños, ya tanto con discapacidad visual o discapacidad auditiva, en este caso, como, o con también tipo de trastorno. Es importante que todos en nuestros salones, en nuestra comunidad educativa, estemos preparados para recibir una persona con algún tipo de trastornos y nosotros darle esa apertura. Si nosotros queremos hablar de inclusión, va a depender mucho de la actitud del docente, del director y también de los padres de familia, porque todos vamos a motivar a que se siga aperturando y abriendo nuevos horizontes para todas las personas. Así que les voy a compartir este video muy interesante. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Buscar con Google. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores. Caracol y él pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de...
¿Algún comentario sobre el video, por favor? ¿Alguna información? ¿Algún compartir? ¿Me hacen la indicación? Si ustedes han podido visualizar, se ha utilizado esos materiales en alto relieve. Está la máquina de Perkins, la que está escribiendo el pequeño. Y bueno, ¿no? Han visto también el tema del desplazamiento, todo lo que hemos podido tocar en esta parte sobre la discapacidad visual. ¿Alguna aclaración, alguna información más? En todo caso, vamos a continuar y vamos a conocer las conclusiones. Evani, te Sí, en mi escuchamos. cita, buenas noches a esto. Bueno, buenas noches. De acuerdo a todo lo que usted nos ha estado mencionando y también esto durante el video se ve, ¿no? Que es la importancia de la docente que tampoco deja de lado al niño, ¿no? Al contrario, trata de que él siga motivándose y aparte la mamá, por ejemplo, tal vez yo como mamá hubiera dicho, le toca un trabajo a mi hijito y simplemente le hago el trabajo y le resuelvo la vida, ¿no? Pero la mamá no. En educación inicial siempre se habla, ¿no? De que el niño tiene que palpar las cosas con su cuerpo primero para que pueda desarrollar más actividades. Y eso es lo que se ve acá, ¿no? Que la mamá, en lugar de resolverle a él rápidamente la actividad, su trabajo que tiene que presentar, al contrario, lo saca, que él investigue con su cuerpo a través de los sonidos y él así pueda desarrollar sus actividades, ¿no? Y lo cual demuestra de que todo niño es capaz de hacer algo. No existe un niño que no sea capaz de resolver tal vez un conflicto, de resolver una tarea. Todo niño es capaz, pero siempre cuando tenemos también la ayuda de los padres. Gracias, Evani. También agradezco tu participación y el complemento que me menciona. Vamos a llegar a las conclusiones y con todo lo que hemos visto el día de hoy, vamos a concluir que la discapacidad auditiva repercute definitivamente sobre los procesos de adquisición y el desarrollo del lenguaje en los niños que la poseen. El impacto que la sordera tiene sobre este proceso varía según la edad de aparición, el tipo y el grado de sordera. En todo caso, la estimulación auditiva y del lenguaje recibirá desde que se produce el tipo de escolarización, las competencias cognitivas, el ambiente en el que es la persona también, va a ser de que influye en este grupo de niños y de personas y de jóvenes en general. En la discapacidad visual no requiere adaptación a nivel de estructuras, de las infraestructuras de los edificios, de la calle, etcétera, ¿no? Debe también insistir en la mejora de los instrumentos de comunicación y el acceso a la información por las características de la sociedad actual, donde está muy fácil acceder a la información y expresarse. En todo caso, lo que queremos es que en lo que es la parte auditiva, enfocarnos en el tema de la parte lingüística, que tratemos de articularle, vocalizar bien para que no una característica, una importación que nos va a ayudar bastante. En el tema de la discapacidad visual, trabajar los sentidos que tiene que ver con el tema táctil y también todo lo que es las verbalizaciones. Ellos también lo van a ir interiorizando y van a obviamente trabajar mucho la independencia. En ambos casos necesitamos trabajar la independencia y la autonomía. Y vamos a encontrar en el camino personas con este tipo de discapacidades que son grandes exponentes en la música, en artes, en diferentes profesiones. Así que definitivamente hay mucho campo todavía por tratar y conocer en estas dos discapacidades. Así que estamos en todo ese proceso y vuelvo a invitarles, si ustedes necesitan y quieren, digamos, perfeccionarse más, capacitarse más en estos temas unos los otros, no dejen de seguir aprendiendo, ¿no? Buscar nuevas especializaciones, cursos que puedan complementar la información que les estamos brindando. ¿Ok? En todo caso, antes de terminar, les quiero compartir el foro, acá está, del día de hoy. Les voy a compartir, por favor, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que van a hacer, ustedes van a hacer después de terminar la clase, ¿no? El tema de hoy que hemos hablado sobre discapacidad visual y auditiva, lo que
la pregunta es enfáticamente, ¿qué actividades de sensibilización realizarías en tu comunidad escolar? ¿Qué actividades podrías realizar para, en este caso, dar a conocer sobre el tema de la discapacidad visual y auditiva? Eso es la pregunta de este foro. Ustedes responden en plataforma. No es que me van a presentar una tarea, sino que ustedes van a detallar, ¿no? Puede ser algo resumido, puede ser algo extenso, va a depender de cada una de ustedes. Así que, ¿qué actividades de sensibilización realizarías en la comunidad escolar? Recuerden que la comunidad escolar es desde la plana docente administrativa, los alumnos y los padres de familia. Muy bien. ¿Alguna duda sobre este tema del día de hoy? ¿Alguna inquietud sobre sobre el foro también? Si tienen algún inconveniente, me parece que todo bien. Bien. Y vuelvo a invitarles a ustedes a que traten de continuar con las clases, ¿no? Últimamente veo que no están entrando todos a las clases, así que por favor traten de invitar a sus compañeros, que ya nos falta poquito para terminar, pero sí requerimos mucho de su participación. Gracias, Rocío. Rocío, algo más que quisieras agregar? ¿Alguna información previa o para finalizar? Sí, profesora. Darles el alcance a mis compañeras, como usted nos ha indicado, que sigamos averiguando, profundizando el tema. Hay que entren a lo que es, busquen en Google todo lo que es potenciales evocados. Y las va a mandar a las páginas todo lo que es generalmente de España, para poder apoyar. Eso es un método donde enseñan al niño a repetir palabras que no puede escuchar. Es muy práctico, les va a ayudar bastante, que con ese método, con el método de verbo tonal, así se llama el método, yo aprendí mucho y tuve la oportunidad de enseñarle a mi hija varias cosas. Y sería recomendable que también que las chicas investiguen, averigüen acerca de eso, si es que se les hace difícil entrar a inscribirse a un curso vía internet, pueden ir capacitándose mirando los videos que España, que es uno de los países que está más avanzado en lo que es deficiencia auditiva, profesora. España en todo lo que es el tema de necesidades educativas especiales está más avanzado, tiene más investigaciones y obviamente no solamente las investigaciones no tienen más práctica. Así que podamos también, esperemos en algún momento imitar esa gana de seguir avanzando con el tema de las discapacidades en este caso. Muchísimas gracias, Rocío. Mariluz también, muchas gracias, muy interesante. Gracias, Mariluz. Nos vemos el domingo con Mariluz en el tema de estimulación oportuna. Tania Córdoba, muchísimas gracias. Y nuevamente invito a que los demás compañeros puedan participar. Y no se pierdan, ya nos queda poquitísimo, nos queda solamente una clase sobre el tema de inclusión. Y me voy, antes de terminar, me voy con este mensaje para ustedes. No olviden, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, contra lo antiguo, sino en construir lo nuevo. Así que por favor, este mensaje es para ustedes y nos estamos viendo el día viernes porque tenemos nuestra evaluación y también va a ser nuestra última clase. Muchísimas gracias, saludos y ya nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Buenas noches. Buenas noches, profesora, y gracias por la clase, muy interesante. Gracias, Rocío. No, gracias a ti por tu aporte. Ha sido muy valioso. Gracias. Buenas noches, mis compañeros.